Como decíamos anteriormente, entonces, los otros tres grupos de linfocitos innatos, los ILC1, ILC2 e ILC3, no tienen capacidad citotóxica y responden a diferentes señales del ambiente, como por ejemplo citoquinas o señales metabólicas, y luego de ese reconocimiento de estas señales liberan mediadores solubles que van a activar diferentes ramas de la inmunidad innata, como por ejemplo los ILC1 van a favorecer la activación de macrófagos, los ILC2 van a favorecer la activación de eosinófilos y potenciar la contracción muscular, y los ILC3 van a inducir la producción de péptidos antimicrobianos para la eliminación de patógenos extracelulares. Entonces, estos ILC1 tienen un rol fundamental en la eliminación de patógenos intracelulares, los ILC2 en la eliminación de patógenos extracelulares de tipo eucariótico multicelular, y los ILC3 contra patógenos extracelulares, bacterianos o fúngicos. Por otro lado, dentro del grupo de los ILC1 teníamos las células natural killer que poseen actividad citotóxica. Esto significa que a través del reconocimiento de células que se encuentran alteradas, ya sea porque están infectadas por alguna bacteria o por un virus, este reconocimiento activa la célula natural killer e induce la liberación de gránulos que entran al citosol de la célula blanco, y estos granos, que están conformados por perforina y por granzimas, la perforina genera poros en la membrana que va a permitir la liberación de las granzimas, y de esta forma induce actividad citotóxica a través del proceso conocido como apoptosis. Aquí, por ejemplo, en esta micrografía electrónica se muestra como una célula natural killer, a través de la liberación de esas moléculas induce la muerte celular. Y por último, luego de los diferentes componentes celulares, vamos a pasar a los componentes moleculares, centrándonos principalmente en el sistema del complemento. El sistema de complemento es un grupo de proteínas que se encuentran presentes en la circulación, pero que están de forma inactiva. Se les conoce como proenzimas o zimógenos. Estas proteínas son capaces de detectar patógenos y activarse de forma de cascada por diferentes vías, ¿sí? Hay diferentes vías. En la parte innata se encuentran las vías de las lectinas y la vía alternativa. Estas vías se activan de forma diferente, pero confluyen en lo mismo. Por ejemplo, en el clivaje del componente C3 del complemento, que luego va a permitir el mecanismo de acción del componente a través de la lisis del patógeno, a través de opsonización y a través de potenciación del proceso inflamatorio. Hay una tercera vía que se conoce como vía clásica, que pertenece a la inmunidad adaptativa. Entonces, desde estas vías, ya sea la vía alternativa y las vías de la lectina, que se activan al reconocer componentes de la superficie de los patógenos, se induce la proteólisis de forma consecutiva de diferentes miembros del sistema de complemento. Una de las partes más importantes es lo que es la formación de las convertasas de C3 y las convertasas de C5. C3 se clivan dos componentes conocidos como C3A y C3B. En general, A es el
la porción más pequeña de la molécula clivada, y C3b, y B es la porción mayor, aunque dependiendo de los libros de texto se puede ver de forma inversa. Y la consecutiva activación de estos componentes va a permitir la activación de moléculas que se anclan a las membranas del patógeno, conduciendo a la formación de lo que se conoce como complejo de ataque a membrana, que a través de la generación de poros va a permitir la muerte del patógeno por lisis osmótica. El sistema de complemento también participa en el proceso inflamatorio en otras funciones, como por ejemplo potenciando la opsonización. Las moléculas derivadas de la activación del sistema de complemento C3b, C4b y C3b van a recubrir patógenos, y estos patógenos van a interactuar con receptores presentes en diferentes células del sistema inmune innato, como por ejemplo fagocitos, y facilitar la captación de patógenos por estos fagocitos, los cuales destruirán el patógeno en su interior posteriormente. Otras moléculas producto de la activación de la cascada del sistema de complemento, como C3A, C4A y C5A, van a favorecer la activación de la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de anafilotoxina. Eso significa que van a favorecer la dilatación de los vasos sanguíneos, la extravasación de moléculas y el pasaje de leucocitos al sitio de infección, y además van a favorecer a través de su interacción por receptores específicos la degranulación de diferentes granulocitos. Y por último, el sistema del complemento tiene una función muy importante en lo que es la eliminación de complejos inmunes que se forman luego de que los anticuerpos reconocen patógenos o moléculas derivadas de patógenos, cuyo proceso va a ser posterior, va a ser en clases posteriores bien desarrolladas. Entonces hemos visto los diferentes componentes de la inmunidad innata. Nos falta ver estas células de la inmunidad innata, que las reservamos para el final, las células dendríticas, ya que van a ser las principales en comunicarse con la inmunidad adaptativa. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos y no son las únicas, pero son las más potentes. Y son las únicas en activar linfocitos T vírgenes, es decir, en activar un linfocito T por primera vez. La célula dendrítica existe en dos estados la cual necesita un proceso, ¿sí?, que se conoce como el proceso de maduración para poder transformarse en célula dendrítica madura. La célula dendrítica inmadura se encuentra presente en los tejidos periféricos y actúa como un sensor reconociendo patógenos, y a su vez, luego de su reconocimiento, internaliza a esos patógenos o las moléculas derivadas de patógenos, y va a empezar el proceso de presentación antigénica. Esa célula dendrítica migra hacia los ganglios linfoides secundarios, donde sufre una serie de cambios dentro de ellos, cambios que van a favorecer la presentación antigénica y la interacción con los linfocitos T para su posterior activación. De esta forma, la célula dendrítica, cuando interaccione con un linfocito T en el ganglio linfoide secundario, va a dirigir la activación de ese linfocito T, le va a indicar al linfocito T de qué forma debe de activarse. Y eso, el mensaje va a estar principalmente en las citoquinas que produzca, y van a diferenciar al linfocito T en alguno de los subtipos dependiendo del tipo de patógeno que se deba eliminar.